Es un hecho que las películas no son una verdadera historia, ni 100% verdaderas. Dicho esto, algunas tienen mucho parecido a la realidad, pero los hechos son los hechos, y tendríamos que llamarlas exageradamente falsas a la realidad. Entre ellas están muchas de tus favoritas. Acompáñanos en esta aventura de películas exageradamente falsas. 007 Ernie Videos, tu mejor opción. Gracias por preferirnos. Cada día somos más. Y tú eres nuestra estrella. Bien conocida por ser históricamente inexacta, la historia del héroe escocés William Wallace está plagada de errores. Para empezar, el término corazón valiente es generalmente reservado a Robert Bruce en la tradición escocesa, y en la película él es un traidor. También las faldas que se ven en la película no fueron usadas en Escocia, sino siglos después de los acontecimientos de la historia. Wallace nunca fue pobre, él era un privilegiado. Él nunca estuvo cerca de oler a la reina tampoco. Pero el error más atroz de la película es la eliminación del puente de la famosa batalla de Stirling, donde Wallace arrasó con las tropas inglesas. En la Segunda Guerra Mundial, un submarino estadounidense se atribuyó la captura de la máquina Enigma de la Alemania nazi a los Estados Unidos, en lugar de Inglaterra, quien fue realmente la que la capturó. La medida fue para comercialización, pero tenía implicaciones de largo alcance. El primer ministro británico de ese entonces, Tony Blair, calificó como una afrenta a los recuerdos de los implicados, y Bill Clinton le respondió escribiendo una carta haciendo hincapié en la naturaleza ficticia de la película. Llegaron a una conclusión, que el cambio de los acontecimientos de la historia como una estrategia de marketing estaba muy mal. Blair continuó diciendo: mis dos abuelos eran oficiales en la Segunda Guerra Mundial, y yo sería ofendido personalmente si alguien distorsionara sus logros. La película es demasiado inexacta, empezando que cazaban a los mamuts con una red y luego los domesticaban, algo que es imposible. También, los gatos dentados eran de tamaño de hipopótamos, algo que no existió, ya que estos animales para la época ya se habían extinguido. El Patriota no pretende contar una historia real, pero se basa en la historia, y hay un montón de detalles de la época que no tienen sentido. Mel Gibson interpreta a Benjamin Martin, un coronel veterano de la guerra franco-india, viudo y padre de 7 hijos, que decide luchar contra los ingleses cuando su hijo muere y tomar la justicia por su propia mano. Pero en realidad, la película estaba basada en la vida de Francis Marion, más conocido como el Zorro del Pantano, quien era un asesino y violador. Este cazaba a los indios para asesinarlos, solo por diversión, y luego violaba a las mujeres. No era ningún héroe colonial. Segundo,
Los británicos nunca cometieron atrocidades como quemar a personas vivas dentro de una iglesia. Randall Wallace, el mismo escritor de Corazón Valiente, abordó esta vez la historia de América y obtuvo otra vez los resultados ficticios similares. Su historia trata de dos tenientes que existieron en la vida real, en el ejército, pero solo sus nombres son ciertos. Sus acciones y vidas personales son la materia de la película y se basa en una telenovela, o sea, un invento, reescrito para un gran espectáculo y gran presupuesto. El retrato de los japoneses también se distorsiona. Por ejemplo, se hacen ver como personas salvajes en la guerra, lo cual no era cierto. Y segundo, la cantidad de acción en el día del ataque es ridícula, ya que poco de eso sucedió. Apocalipto, escrita por Mel Gibson y también dirigida por él. Él parecía decidido a escribir su propia versión de los hechos. La víctima, esta vez, la antigua cultura maya. Como se muestra en Apocalipto, uno podría llegar a creer que esta gente, que en general era pacífica, en la película los muestran como unos completos salvajes sangrientos. Ellos saquean sus propias aldeas para luego sacrificar personas en lo alto de las pirámides de Tenochtitlán, una práctica atribuida a los aztecas, no a los mayas. También se presentan como un pueblo que vivía en lo más profundo de la selva, cuando los historiadores dan cuenta que en su mayoría eran agricultores civilizados. A diferencia de otras películas, Tarantino simplemente utiliza la historia como un telón de fondo, con toda la parafernalia nazi y una costosa producción. Escribió Malditos Bastardos o Bastardos sin Gloria. No estaba tratando de contar una historia real, solo una costosa comedia. Hitler nunca murió en una sala de cine y no sabemos por qué tuvo éxito, por la trama o por el reparto encabezado por Brad Pitt. Me inclino por lo último. La historia de la vida de Jan Nash, genio y premio Nobel. Esta película cuenta con un premio Oscar por mejor imagen, pero muchos de los detalles son falsos. Nash fue diagnosticado con esquizofrenia, según lo retratado por la película, y lo cual era real. Pero realmente, este padecimiento lo tuvo después de los 30 años, mucho más tarde en su vida. Y muchas de las personas a su alrededor, como por ejemplo su primer matrimonio con una salvadoreña y su hijo, se quedan por fuera de la película. También sus síntomas son altamente sobreactuados para darle dramatismo a la película.
Otra versión de la historia que se vuelve imaginación es Shakespeare enamorado. No pretende ser real, pero utiliza muchos nombres que sí son reales, lugares, eventos y situaciones. La historia cuenta a William y Viola como dos enamorados que inspiraron a Shakespeare para escribir Romeo y Julieta, su obra más preciada. Gran parte de la película es especulación que no puede ser refutada, pero la línea de tiempo de la escritura de Shakespeare en Romeo y Julieta se distancia mucho de La Noche de los Reyes y es totalmente incorrecta. Ciertos apoyos están fuera de lugar, como por ejemplo, la reina Elizabeth nunca asistió a un juego en la corte, ya que se encontraba distanciada de ella, y definitivamente no era bueno estar en público durante la peste bubónica. La historia del asesinato del héroe de la lucha libre, Dave Schultz, a manos del millonario patrocinador Jan Dapans, es una crónica en False Kaisers. Mucho de esto es cierto, los detalles como la lucha libre y lo demás son verdaderos, pero la amistad que existió entre los dos es totalmente falso, un invento de los guionistas. Dapan era mucho más cercano a Dave. Mark Ruffalo, en realidad el hombre que termina siendo asesinado,